Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Neste episódio, com mais uma entrevista, mas dessa vez é especial porque temos um convidado estrangeiro, é colombiano e vai falar devagarzinho para a gente poder compreender bem, tá? De qualquer maneira, terá uma legenda no episódio, e tanto no português quanto no espanhol, para que nas duas nacionalidades nós possamos ser compreendidos. Eu vou fazer as perguntas em português e o Brian vai responder em espanhol, com toda a tranquilidade para a gente conseguir absorver a riqueza dessa tese que o Brian preparou. Eu sou a Rosileide Ribeiro e o autor a ser entrevistado dessa vez é o Bryant Andrade Mendes. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pelo Bryant e o título da tese é Efectividad en la adherencia terapéutica y en la reducción de factores de riesgo conductuales y metabólicos derivada de la gestión de un plan de cuidados de enfermería con inscriptos em um programa de risco cardiovascular. Esta pesquisa de doutorado contou com a orientação da professora Dolly Arias Torres e com a co-orientação da professora Teresa Tonini, juntamente ao programa de pós-graduação em Enfermagem e Biociências. Brian, sea muitíssimo bienvenido! Brian, seja muito bem-vindo. Muchas gracias por esta invitación. Quiero enfatizar que soy un beneficiario y a mucho honor egresado también de la Universidad de Unirío, gracias a un convenio que hay entre la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Unirío. Tengo doble titulación, entonces para mí es un orgullo, un gusto hoy participar de esta entrevista y poder compartir unos abstractos, unos elementos importantes de esta tesis que sé que es muy importante para tratar de cambiar algunos aspectos de vital interés en la salud pública. Muito bom, Brian. Então, vamos começar com as perguntas. Brian, explica para nós, por favor, qual é o tema da sua pesquisa. Bueno, como bien lo mencionabas, el foco inicial es la adherencia terapéutica. Y esta es definida por la Organización Mundial de la Salud como el grado en que la conducta de una persona se ajusta a las recomendaciones acordadas con un profesional de salud, ya sea con una enfermera, médico, nutricionista, y pues incluye elementos esenciales como la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta y la ejecución de cambios en el estilo de vida. Pero trascendiendo un poco de este concepto, muchas investigaciones y especialmente unas asociadas a la enfermedad cardiovascular refiere que esta adherencia terapéutica debe estar influenciada por el significado de la salud, el sentido del riesgo personal, así como el estatus socioeconómico, el apoyo en las decisiones, la motivación, el deseo de cambio, la autoeficacia y fuentes de información de salud. Entonces, aquí quiero enfatizar que la adherencia terapéutica no solo es tomarse unos medicamentos como lo están indicando el médico, es de verdad tener un autocompromiso la persona
con su salud. Y en el caso particular del riesgo cardiovascular. Y para entender el riesgo cardiovascular se incluyen las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que tienen diabetes o prediabetes, todas estas patologías que son precursoras y que si no se controlan apropiadamente pueden llevar a complicaciones cardiocerebrovasculares letales e incapacitantes. De tal forma que el centro de esta tesis que se llevó a cabo fue la adherencia terapéutica, donde motivaba a la persona a hacer unos cambios estructurales en sus comportamientos, asumiendo a la persona una actitud responsable con su propia salud, y que esta tenía que ser evidenciada con el consumo de una dieta saludable, una realización de actividad física, evitar tóxicos como el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco, que son deleterios para la salud. Y un elemento clave en la adherencia terapéutica adicional a aplicar todas estas conductas saludables es el mantenimiento de estos comportamientos. Porque de nada sirve si una persona por unos días o por unas semanas consume alimentos saludables, hace ejercicio o actividad física, pero no continúa con esto. Entonces, pues pueden presentarse las alteraciones. Y otro elemento que quiero enfatizar aquí es que el riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular son enfermedades crónicas, de tal forma que la persona durante toda su vida debe aplicar estos comportamientos saludables. Durante toda su vida debe tomar muy rigurosamente sus medicamentos como se los han ordenado, en un horario específico, una dosis específica. Y entonces hay varios elementos teóricos conceptuales que inciden en la adherencia terapéutica, y es en primer lugar que la persona, no vamos a hablar del paciente, sino que la persona, porque es que el cuidado actualmente tiene que estar enfocado a la persona. La persona tiene que aceptar de que tiene una condición, una patología crónica, y después de eso entender cuáles son los cambios que tiene que realizar, comprometerse consigo mismo. Y un elemento importante de esta tesis fue motivar la participación de la persona. Regularmente los sistemas de salud están enfocados en dar órdenes a las personas para que ellos lo cumplan. Pero la evidencia científica ha demostrado que cuando el personal de salud tiene una conversación bidireccional, es decir, tanto habla y escucha a la persona, entonces puede lograr que la persona que tiene la enfermedad se comprometa y establecen metas en conjuntos. Pongo un ejemplo. Existen personas que tienen obesidad o sobrepeso, y es un error como personal de salud uno ordenarle que tiene que bajar 5 kilos, 10 kilos en un periodo de tiempo corto. Lo que tengo que hacer es lograr que la persona que tiene el sobrepeso o la obesidad se comprometa y ella misma establezca una meta y diga a la persona: yo me voy a comprometer para que la próxima visita o control, que es en 1 o en 2 meses, voy a bajar 1 kilo, 2 kilos. Eso es memorable. Esos pequeños cambios van sumando, ¿sí? Entonces, si esa persona logra bajar 1 kilo, reducir 1 kilo en 1 o 2 meses, se puede comprometer al siguiente mes a reducir otro kilo. ¿Por qué? Porque está ajustando tanto la dieta como el ejercicio y todo lo que tiene que ver con la actividad física. Entonces, esta tesis tiene elementos muy importantes, como ya lo mencionaba, teóricos conceptuales, que estimulan la participación activa y la motivación. Y con relación a la motivación, tengo que hablar con el referente teórico, que es un referente teórico que toma elementos tanto de la psicología como la enfermería, que es la teoría de la autoeficacia, donde la persona tiene que
entender primero que tiene una situación que si consume una dieta saludable y hace actividad física, se va a sentir mejor, ¿cierto? Va a lograr efectos positivos en su salud y que eso lo va a motivar a mantener esos comportamientos saludables durante toda su vida. El éxito de esto es el mantenimiento. De tal forma que esta tesis, la ejecución como tal de la intervención fue durante un año para poder valorar en esas personas seleccionadas dentro del proceso de intervención, evaluar qué cambios tenían a nivel físico y a nivel también metabólico, porque después lo voy a conversar. También se hicieron unas mediciones a nivel del perfil lipídico, que es elementos como el colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, que si estos no se mejoran estos parámetros, pues puede terminar la persona con infartos, con problemas cerebrales y otros tipos de complicaciones. Bueno, básicamente la respuesta a esa primera pregunta. Ah, sim, é verdade. Estabelecer um acordo real, né? Factível, possível com o paciente, no sentido de buscar a melhoria da saúde dessa pessoa, desse ser humano, né? Não um número, né? Como das estatísticas, né? É muito interessante pensar essa proposta que você faz. Mas você falou em um termo, e na sua tese aparece bastante, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, para quem não está habituado a essa linguagem da área da saúde, né? O que seria dislipidemia, Brian? La dislipidemia es un conjunto de anormalidades desencadenadas a nivel metabólico que se representan por incremento en los valores del colesterol, incremento de los triglicéridos, incremento de los LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y pues la reducción de las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Para la población en general, la dislipidemia es una alteración de todo lo que tiene que ver los productos del colesterol, que lamentablemente esa grasa, por decirlo así, esa grasa se va acumulando en diferentes partes del cuerpo de forma anormal, y el mayor riesgo es cuando esa grasa normal también se va adhiriendo al interior de los vasos sanguíneos. Entonces, pensemos en placas de grasa, ¿cierto?, que se forman en las arterias, y eso lo que desencadena es una reducción, disminución del flujo sanguíneo a los diferentes órganos. De tal forma que en un infarto lo que generalmente ocurre es que una placa ateromatosa, que la placa ateromatosa es una placa llena de grasa que está dentro de las arterias coronarias, que son las que le llevan sangre directamente al corazón, se crece tanto que se lacera, y esta laceración produce después una obstrucción del vaso sanguíneo, ¿sí?, conllevando ¿a qué? A un infarto que tiene todas las complicaciones y puede llevar a una persona hasta la muerte. Entonces, esas son como las consecuencias de una dislipidemia, que tiene que ver con alteraciones del colesterol, todo eso fruto del colesterol y triglicéridos. Ah, sim. Ainda nesse caminho da gente entender melhor a tua pesquisa, para o público que não está familiarizado, né, o público leigo, como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? Bueno, quiero iniciar que es bien conocido que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Tanto los países más desarrollados como los países en vía de desarrollo tienen una alta mortalidad de las personas por enfermedad cardiovascular.
al ser un elemento, una situación de salud pública que requiere la intervención del personal de salud y además de eso un compromiso de diferentes actores. Porque, si bien lo comentaba antes, existen muchos elementos que actúan sobre la enfermedad cardiovascular y uno de ellos era la dieta saludable. Y entonces aquí vi un elemento muy importante y es que como personal de salud recomendamos a las personas tienen que consumir una dieta saludable. Pero también como personal de salud tenemos que preguntarnos, ¿y esa persona cuenta con los recursos económicos, con el dinero necesario para poder consumir alimentos saludables? Alimentos saludables me refiero a verduras, frutas, ¿cierto? Una buena carga de excelente proteína y disminuir el consumo de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, este es un estudio muy interesante porque, como le digo, busca intervenir el aspecto relevante de la enfermedad cardiovascular en la salud pública. Como ya lo dije, el riesgo cardiovascular está acompañado de patologías crónicas que deben de seguir un tratamiento y un cambio en el comportamiento para prevenir complicaciones. De tal forma que se llevó a cabo una elaboración de una intervención, pero para llevar a cabo esa intervención se hizo un primer momento que fue una revisión sistemática, y esa revisión sistemática es la búsqueda rigurosa de literatura en diferentes contextos, ¿cierto? En diferentes países, en ambientes hospitalarios, en ambientes de la atención primaria, de la comunidad, y poder lograr la mejor evidencia sumado al conocimiento que tiene enfermería. Todo el personal de salud es muy importante dentro de la cadena de prevención, pero también es bien conocido de la fortaleza que poseen los enfermeros y enfermeras en el mundo, con su capacidad de escucha, de llegar a la comunidad. Y otro elemento muy importante y es que para lograr una buena prevención, el trabajo se tiene que hacer en la comunidad, no en el paciente que está hospitalizado, no en el paciente que tiene las complicaciones. Tenemos que ir un poco más allá. Entonces, esta tesis fue muy importante porque cambió el modelo tradicional que es esperar a que la persona con la enfermedad nos consulte al hospital, al centro de salud, al sitio de atención, y entonces por el contrario lo que nosotros hicimos fue visitarlo en los hogares donde ellos viven, donde ellos residen, donde ellos llevan su día a día. Y allí fuimos a hacer unas entrevistas y no fue una consulta, fue una entrevista, fue una charla, fue una conversación amena donde iniciamos primero a valorarlo, a tomar sus signos vitales, la tensión arterial, el pulso, los pesábamos, los tallábamos y después empezábamos a conversar, a preguntar qué recomendaciones le habían dado con respecto a su enfermedad, qué creencias tenía con respecto a su enfermedad y a sobre todas esas recomendaciones que le habían dado, aclarando dudas que ellos tenían, porque como en muchos sistemas de salud, los tiempos de atención son muy cortos y eso es una crítica para la mayoría de los sistemas de salud. Son entre 15 a 20 minutos, son muy cortos, donde la persona quiere hablar, donde ellos lo que quieren es que los escuchen, de sus dudas, de sus situaciones, poder trascender un poco más de la parte orgánica
sino que también quieren conversar sobre situaciones de estrés, situaciones familiares. Y aquí hay un elemento muy importante y es que está documentado que el estrés es un elemento importante para que una persona no controle bien su presión arterial. El sueño. ¿Cuántas personas tienen dificultad para dormir? No tienen un sueño reparador, pero eso en la consulta, como es un tiempo tan limitado, pues no da la oportunidad de hablar de eso. Por el contrario, en nuestra tesis se hubo ese momento de conversar, entonces era una entrevista y una conversación que duraba entre 45 minutos a una hora, donde podíamos escuchar, podíamos recomendar, y al final de todo esto lográbamos acuerdos que salían desde la misma persona, de tal forma que si la persona refería durante la entrevista que tenía problemas para recordar los horarios en la toma de los medicamentos, buscábamos alternativas que ellos tuvieran para poder recordar la toma de los medicamentos, para reconocer cuáles eran los medicamentos que deberían de tomar, para reconocer por lo menos por qué le habían ordenado si un antihipertensivo, un antiagregante de la coagulación, un antidiabético, bueno, diferentes medicamentos que la persona entienda por qué se los habían ordenado, y asimismo con el tema de la actividad física y la dieta. Y creo que aquí puedo dar un elemento muy importante, y es que esta tesis se llevó a cabo entre el 2021 y el 2022. Recuerden ustedes que estábamos saliendo de esa gran pandemia que afectó al mundo, y aunque hubo una gran mortalidad lamentablemente por el COVID-19, también seguían muriendo las personas y enfermando personas de enfermedad cardiovascular. Máxime que se identificó que las personas con enfermedad cardiovascular tenían más riesgo de padecer COVID y de morir por COVID. Entonces era una urgencia de trabajar en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y volviendo al caso, cuando teníamos esa conversación con las personas en su hogar, mirábamos alternativas para hacer actividad física. Mi grupo de población eran personas entre los 40 y los 75 años, es decir, adultos mayores, personas en edad productiva, muchos de ellos eran mujeres que se dedicaban a las tareas del hogar, y entonces pues todo su tiempo iba en la preparación de los alimentos, en la limpieza del hogar, y dedicaban muy poco tiempo a su propia salud. Entonces fue muy bonito lograr esa conciencia de ellas, decir, bueno, vamos a sacar un momento para hacer actividad física, ¿sí? ¿Qué tengo para hacerlo? Bueno, dentro del hogar puedo hacer actividad física. Oiga, en un parque no es necesario tener dinero en exceso para pagar un gimnasio, no. Es sacarse un tiempo, 20, 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que pueda dedicar diariamente a su salud. Entonces, tuve casos de señoras que me decían, yo pongo videos en YouTube, en mi televisor, y hago ejercicios en mi casa. Tenía otra persona que dijo, no, a mí me gusta salir a caminar, y en lugar de tomar el transporte para ir de un sitio a otro, yo voy a caminar 5 calles, 10 calles, todo eso es muy bueno, ¿sí? Oiga, en lugar de utilizar el ascensor, voy a subir las escaleras, todo eso es benéfico para la actividad física. Ahora bien, con el tema de la alimentación, logramos que las personas entendieran y comprendieran que estaban utilizando mal su recurso, y entonces compraban bebidas de gaseosas, jugos embotellados, y los motivamos a que comprara mejor las frutas y se comiera la fruta. Y lo mostramos de una forma económica, porque ese es otro elemento muy importante y es la parte de la economía. La mayoría de los participantes eran personas de bajos recursos,
estoy hablando de estrato 1, 2, bueno, es decir, para tenerlos en temas más globalizados, con ingresos mensuales familiares por debajo de un salario mínimo. Entonces, pongámoslo en el contexto de Colombia, pongámoslo en el contexto de Brasil, ingresos menor a un salario mínimo para una familia. Entonces, los recursos estaban limitados, pero también hay que saber cómo utilizarlos e invertirlos. Entonces le decíamos a la persona de que fuera al sitio más cercano donde vendieran frutas frescas, donde pudiera conseguir elementos más económicos. Con respecto a las frutas, creo que pasa en todo el mundo. Hay momentos de cosecha, es decir, de mayor producción. Aquí le llamamos cosecha de mayor producción. Entonces, hay algunos meses en el año donde hay una mayor producción de cítricos. Entonces, bueno, consumamos cítricos. Pero hay otro momento del año donde hay una mayor producción de otro mango, papaya, bueno, diversidad de frutas. Entonces, aprovechemos ese momento de que las frutas tienen un valor menor y puedo consumir alimentos saludables. Você até menciona, né, Brian, que teve esse episódio da guerra da Ucrânia, como isso também afeta, né, a possibilidade das pessoas de baixa renda consumirem também, né, um alimento mais saudável. É muito interessante sua tese, a completude das informações que você traz. E com relação você já adiantou, né, mas queria saber se você poderia falar para nós, de uma maneira mais prática, como é que os enfermeiros, as equipes, né, poderiam participar desse processo de criar consciência nos pacientes? Bueno, lo mencionaba unos minutos atrás de la gran fortaleza que tienen los enfermeros, ¿sí? Y finalmente, pues para intervenir este fenómeno de salud, es clave vincularse todos los profesionales. Enfermería, medicina, nutrición, psicología por el tema de salud mental y otras profesiones. Pero enfermería tiene un elemento clave porque en el contexto de salud es un referente en la coordinación de los procesos, en organización, en llevar a cabo todos estos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y tenemos como enfermeros una muy amplia experiencia en el cuidado y en la atención primaria, que como lo han dicho diferentes organismos internacionales, la atención primaria hay que fortalecerla porque es la base de la sociedad y donde se pueden lograr cambios. Entonces, enfermería tiene una fortaleza muy importante para lograr estos cambios en salud. Ah, sim. E, Brian, qual foi a parte mais difícil na elaboração desse seu trabalho? Bueno, con respecto a la elaboración, fue bastante dispendioso, dado que es una tesis de doctorado que se tardó aproximadamente unos 2 años en construir todo con un referente teórico conceptual, una revisión muy amplia a través de revisiones sistemáticas, diferentes asesorías con mis tutores y cotutores, pero más de que el proceso de elaboración y el diseño, porque es después de reunir toda esa evidencia científica, era poder adaptar esa intervención al contexto. Y eso es un elemento súper importante que quiero dar aquí, y es que es importante la revisión temática, científica, pero las intervenciones tienen que adaptarse al contexto, de tal forma que debo conocer la población en la cual se va a ejecutar a nivel cultural, socioeconómico, de creencias en salud, para que esto pueda tener éxito.
Otra situación que de pronto dentro de dificultad y complejidad, como ya lo mencioné, la población que se intervino fueron personas que tenían dificultades económicas y vivían, algunas de ellas, en lugares de difícil acceso, ¿sí? Por temas de seguridad, ¿cierto? De seguridad, había riesgo de delincuencia, ¿cierto? Algunos lugares, como para que ustedes me entiendan, así como a veces situaciones que se pueden ver en algunas favelas, ¿sí? Situaciones complejas. Entonces, eso lo más que limitante, yo lo vi como un reto, como una oportunidad de salir de la zona original donde trabaja uno en los hospitales o clínicas y llegar directamente a la comunidad, poder hablar con ellos, entender sus situaciones, conversar de una forma libre y poder aportar a la salud. Básicamente eso. Não, nós aqui, a Unirio está no Rio de Janeiro, então nós compreendemos muito bem quando você fala sobre essas zonas mais carentes, né? Com essas dificuldades geradas pela violência. E a gente compreende muito bem do que você está falando, né? E como é que você poderia resumir para nós as conclusões mais destacadas da sua pesquisa, Brian? Bueno, una de las conclusiones más importantes es que se logró mejorar la adherencia terapéutica en un alto porcentaje de las personas. Inicialmente la adherencia terapéutica estaba bordeando un 30-35% y logramos aumentar a un 80%, 90% los participantes. A nivel fisiológico se logró también reducir con unas diferencias estadísticamente significativas la presión arterial, el peso en algunas pacientes, mejorar unos parámetros metabólicos, es decir, reducción de niveles de colesterol, triglicéridos, disminuir niveles de glicemia, ¿cierto? Para tratar de estar dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y lo otro importantísimo que yo veo es que se logró impactar a las personas y que ellos empezaran a hacer mayor actividad física, porque iniciando el estudio se hizo una medición basal y teníamos un alto porcentaje de personas sedentarias de tal forma que la actividad física era muy baja, disminuida, y logramos impactar a la mayoría a que realizaran actividad física, ¿cierto? Entre 20, 30 minutos. Logramos que algunas personas que estaban fumando dejaran de fumar, hicieran conciencia y dejaran de fumar, ¿sí? Elemento positivo. Que unas personas suprimieran totalmente el consumo de bebidas alcohólicas, y algunas por lo menos hicieran una reducción, porque es que también hay que hacer hincapié en algo, énfasis en algo, y es que estos cambios comportamentales conductuales tienen que ser progresivos, de tal forma que si una persona ya consumiendo bebidas alcohólicas por muchos años, pues tiene que ser un proceso también para irla retirando de su habitualidad. Entonces, logramos que una persona que de pronto consumía bebidas alcohólicas diariamente lo hiciera solo una vez al mes, y eso es un elemento positivo, de tal forma que lo que buscamos es que en un corto tiempo esa persona pueda decir de que ya no toma bebidas alcohólicas, que ya no consume bebidas alcohólicas. Logramos que las personas que consumían gaseosas, jugos enlatados, embotellados, los quitaran de su dieta y empezaran a consumir frutas. Aquellas personas que consumían muchos carbohidratos, dígase
papa, arroz. Aquí en Colombia consumen mucho arroz, ¿sí? Consumen mucho arroz, eso es carbohidratos y al final pues esos carbohidratos se van a transformar en grasa en el metabolismo. Entonces logramos disminuir en un alto porcentaje el consumo de carbohidratos y compensarlos por consumo de verduras, de vegetales, ¿cierto? Y entonces eso es algo muy positivo que va a impactar la salud de estas personas. Impressionante conseguido tanto sucesso, né? Porque realmente é um trabalho progressivo, como você diz, né? E não é rápido assim do nada, mas só de ter conseguido esse número que você mostra na sua tese de conscientização das pessoas é impressionante. E agora vamos lá, o Brian, você teve essa experiência, né? E você, qual seria o conselho que você daria para as pessoas que estão nessa etapa da pesquisa, de estar fazendo a sua pesquisa de doutorado, de mestrado? Qual é o conselho que você daria aos seus colegas que estão nessa fase de elaboração? Bueno, en primer lugar, revisar muy bien el fenómeno que quieren intervenir, que el investigador mire a su alrededor, en su contexto, cuáles son las necesidades, por lo menos en el caso de investigadores en salud, cuáles son esas necesidades en salud que se necesitan intervenir, ¿cierto? Todas las investigaciones son muy importantes, es verdad, porque aportan al conocimiento, pero mi invitación sería, miremos en esos fenómenos que están afectando la salud pública, permitan también de que su tutor y asesor los oriente, los guíe, dedíquenle bastante tiempo a la revisión de literatura, pero con una visión muy crítica, no solo leer, sino que también hacer una revisión crítica de los resultados de los diferentes estudios y, como le digo, aplicarlos en el contexto en que se van a llevar a cabo. Y lo otro, mi invitación final es, y puntualmente enfermería, es trascender de lo que tradicionalmente se ha hecho, que es identificar los problemas a intervenirlos, porque a veces nos saturamos del diagnóstico de los problemas, pero no hacemos nada para cambiar esa situación o esa realidad. Entonces mi invitación es que hay que hacer más estudios de intervención. En mi caso realicé un estudio de intervención tipo cuasi experimental, pero también está llamado a que los enfermeros realicemos estudios experimentales que no solo se hagan a nivel hospitalario, sino que también se puede hacer a nivel comunitario. Y con esos estudios que se hagan de tipo experimental, damos evidencia que puede transformar la realidad en salud. Essas são minhas recomendações. Recomendações joias, muito bom. Bom, como você é um estudante, foi um estudante, um pesquisador estrangeiro aqui no Rio de Janeiro, na Unirio, queria saber de você como é que foi a sua experiência de estudar na Unirio e desenvolver a sua pesquisa, né, numa universidade estrangeira. Como é que foi isso para você? En primer lugar, decir que son muy buenos los recuerdos que tengo Unirio. Aprovecho la oportunidad a dar un fuerte saludo y abrazo a los profesores de la Escuela Alfredo Pinto, que de un inicio que solicitamos la cotutoría, estuvieron muy dispuestos, muy diligentes a aprobarla. Me recibieron como estudiante del posgrado PPG-ENF, que es el programa de posgrado en enfermería. Allí compartí con todos los docentes del posgrado, asimismo con estudiantes del doctorado. Es un doctorado muy variado, muy florido. De verdad, los mejores sentimientos para mi cotutora, la profesora Teresa Tonini, asimismo también
para profesoras eméritas de la Escuela de Enfermería, como la profesora Eva, la profesora Giselle, la profesora Nevia y otras profesoras que si escuchan esta entrevista, me disculpa si no las nombro, pero verdad que fueron muy importantes en el desarrollo de esta investigación. Y les cuento que participé de muchas clases a nivel virtual, pero puntualmente estuve 3 meses en Río de Janeiro, participando de actividades educativas, y un hecho muy memorable fue participar de la fábrica de cuidado. Fábrica de cuidado que es liderada por la Escuela de Enfermería, donde se hace intervención comunitaria y muchos de los elementos que apliqué en mi tesis se realizan en la fábrica de cuidado. Es un proyecto muy interesante porque aborda a la comunidad en su esencia, son reconocidos por la comunidad, les tienen un gran cariño, y participé de esas experiencias de la fábrica de cuidado. Recuerdo algunos sábados que se hacían intervenciones en la comunidad, en parques, en plazas muy cercas allí de la escuela Alfredo Pinto, y realizábamos valoración, se tomaban glucometrías, se daba educación. Tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, a pesar de que ellos hablan en portugués y yo hablo en español, pero cuando uno habla despacio, y estos temas de salud son temas universales, y ellos me entendían y yo los podía entender, y conversábamos y compartir información, y fue muy bonito porque de esas buenas experiencias de la fábrica de cuidado he traído aquí para Colombia. Soy docente de enfermería de la Universidad Surcolombiana y he traído muchas de esas experiencias. Hemos seguido en diálogos continuos con la universidad y he aplicado aquí de estas prácticas de cuidado que se llevan a cabo allí. Asimismo, también participé dentro de la formación doctoral. Hay unos cursos de docencia, estagio, creo que se llaman así, estagio. Es decir, que uno es docente de niveles de formación de pregrado o también de especialización, maestría, y entonces compartí con ellos en clases presenciales, también en laboratorios de simulación, y fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal, en lo profesional. Y finalmente también realicé unas visitas a instituciones hospitalarias con las cuales tiene convenio la Universidad de Río de Janeiro, y pude compartir con colegas enfermeros de otras dependencias. Entonces fueron 3 meses muy bien ejecutados, porque aproveché tanto para adelantar mi estudio doctoral, para adelantar mi tesis y también para tener una conversación directa con la comunidad y otros profesionales de la salud. Ai, muito bom que a sua experiência foi boa, a gente fica feliz, viu? Brian, agradecemos muitíssimo a sua presença e muita satisfação em entrevistar você, viu? Bueno, no, para mí también es un gusto este espacio, poder conversar, porque es que también la siento muy propia. Unirrío es mi universidad, yo tengo un título de doctor de Unirrío y es también mi universidad. Me siento muy orgulloso de haber sido aceptado y ser graduado de una de las mejores universidades del mundo, no solo de Brasil, del mundo, con alto reconocimiento, estándares de calidad, poder ser producto de unos profesores excelentes como los tiene Unirrío. Y nuevamente mil felicitaciones a todos los profesores de la Escuela Alfredo Pinto, que es una insignia para la enfermería de Brasil y del mundo. Isso aí.
Bom, consulte a tese do Brian Andrade Mendes, acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Muito obrigada, Brian. Até a próxima. Obrigado a você. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Com a presença do Brian, nós tivemos o 7º episódio. E se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha. Você também pode comentar alguma impressão sobre o que você tenha ouvido ou pensado sobre esse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.